entre vosotros. Y para mí es un privilegio que el Padre Eterno me da. Por eso me regocijo cuando puedo traerles mensajes de revelación. Y esta tarde lo que vamos a meditar juntos son revelaciones que nos vienen del Espíritu Santo por la Santa Biblia. Aquí tenemos la palabra de nuestro Señor, del Padre Eterno, del Espíritu Santo, de Jesús, el que nos aconseja de meditar las Escrituras día y noche. Siempre os digo que el Padre Eterno nos aconseja de meditar las Escrituras día y noche, noche y día. ¿Por qué no lo aconseja? Porque Él nos ha dado el libro arbitrio y Él sabe que podemos decidir, es decir, de meditarlos o no meditarlos, pero Él nos aconseja y nos lo dice 4 veces en las Santas Escrituras. Nos lo dice en Éxodos, nos lo dice en Josué, también nos lo dice en Ezequiel y en los Salmos. 4 veces que nos aconseja de meditar las Escrituras día y de noche. Sabemos que el número 4 es el número de significancia para todo el mundo, y el que ha trabajado para nosotros es el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Los 4 han trabajado y están trabajando, aún trabajan para nosotros hace 6.000 años. Por eso nos aconseja siempre de meditar las Escrituras. Sabemos que nos dicen las cosas escondidas de todos los tiempos, de todos los siglos, reveladas hoy, ahora, a sus santos, en esta generación. Por eso yo os aconsejo también, y se lo digo siempre, de meditar las Escrituras día y noche, a fin que andemos en la santidad. Dice que se nos da la revelación a quien Él quiere, a sus santos. Si queréis ser santos de Dios, ya veis lo que tenéis que hacer. Es meditar las Escrituras y luego compartir las verdades que vosotros sacáis, repartirlas con el mundo entero. Por eso, esta tarde os doy un saludo de nuestro Padre Eterno y un saludo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para cada uno de ustedes que están oyendo este mensaje de revelación. Lo que vamos a meditar hoy es Galatas 3, Galatas 4 y Galatas 5. Os pido por Dios que estéis atentivos, ser atentivos a la palabra, escuchar. Que cuando uno medita las palabras, el Padre Eterno sonda los corazones y el Espíritu Santo nos da revelaciones. Por eso os digo que estéis atentivos, que vuestro espíritu no esté fuera de la predicación, siempre con alegría escuchando. Y ahora vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Aquí nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros antes los ojos de Cristo fue presentado claramente entre nosotros como crucificado.
Aquí es Pablo que habla. Cuando vino la primera vez y les trajo el Evangelio, pero mezclado con la gracia, el Evangelio con la ley. Por eso les dice ahora, insensatos, decir que no estáis en la verdad. Y luego les dice, esto solo quiero saber, ¿vosotros recibisteis el Espíritu por la obra o recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? La fe es la verdad. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es lo que nos dice Gálatas 3. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por oír con fe? Oír con fe, siempre os digo, de oír atentamente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí sabéis, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva. Dios les anunció las buenas nuevas. Las buenas nuevas es a decir, las declaraciones a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí vamos a ver por qué dice, y las Escrituras, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Los gentiles son aquellos los que hacen, que viven en el mundo, que hacen cosas buenas y cosas malas para conformar su conciencia. Por eso les llaman los gentiles, porque en la conciencia hacen bienes y males. En el tiempo de Moisés no había predicadores. Recibían la ley todos los días, las 12 tribus,
por medio de Aarón y de Moisés. Los demás, lo que quedaba en el mundo, no conocía la ley. Como los romanos no conocían la ley, los egipcianos, los egipcios no conocían la ley, como el pueblo de Jericó tampoco conocía la ley, porque no había nadie que iba a predicar. Nadie salía de las 12 tribus para ir a predicar a uno y a otro. Se mezclaban entre ellos. Es lo que yo quiero compartir con vosotros esta tarde. Mismo Jesús, cuando Él viene aquí a la tierra y le dice a sus discípulos, Mateo 10, versículo 5, Él aconseja a los 12 discípulos de ir a anunciar el reino de los cielos, pero les dice no ir donde los paganos, ni tampoco donde los samaritanos, ir solamente a buscar las breves perdidas de Israel. Él también lo dice, Él vino también, porque Él vino a cumplir toda la ley como Moisés en sus tiempos. Nosotros lo que tenemos de hacer es de anunciar la palabra de Cristo en el mundo entero, para que los gentiles conozcan la gracia no merecida que Dios, el Padre Eterno, nos da como un don no merecido, por amor en Jesucristo. Porque esta generación, sobre millones de personas, no conocen la palabra de Cristo y no conocen la conocencia. Nadie la conoce. Si nadie va a predicarles la palabra, nadie va a predicarles la palabra. Por eso os digo que nuestra iglesia de hoy día llevan la palabra solo para unas personas elegidas, como Aarón y Moisés en sus tiempos, bajo la ley. También Cristo, en sus tiempos, cuando estaba en la tierra, dice Lucas 10, verso 1, Jesús envió 70 discípulos delante de Él para que convirtieran discípulos que predicaran la palabra a esos que no creían. Por eso dice, os envío como corderos entre los lobos. Los lobos sabemos que son los que no creen en el Padre Eterno. Sabemos, son los hombres incrédulos, de malas vidas, mujeres de malas vidas, malos, y que no creen en Dios. Pero si nadie los envía, si no tienen predicadores para ir a buscar los gentiles, ¿cómo ellos sabrán? ¿Cómo lo sabrán ellos que el Padre Eterno nos da un don de gracia y que estamos salvados por la fe, solo por la fe? No por la ley, ni por los esfuerzos, ni porque seamos buenos. No, nunca se ha dicho eso. Yo pienso que lo que está escrito lo comprendemos, y vosotros también. Por eso vamos a seguir a ver lo que nos dicen. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que Pues escrito está que maldito sea todo aquel que no cumple todas las cosas de la ley. Todas las cosas de la ley. Son 613 mandamientos que nadie puede en este mundo cumplirlos. Los ha cumplido solo nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que malditos somos. por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo nos redimió. O sea, decir que Cristo nos compró de la ley. Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos compró. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue añadida, es decir, que Dios dio los 600 mandamientos esperando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ella nos llevó hasta la gracia, para que reconociéramos que éramos pecadores, y el pueblo no parábamos de pecar. Cuando uno no conoce la gracia de Dios, no para de pecar, en que haga muchas buenas acciones, que se comporte bien, pero siempre será un pecador. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe... La escritura que es la ley, sin la ley no hay más escritura, no hay más ley. Lo encerró todo bajo pecado, encerrado bajo pecado. Si quitamos la ley, ya no hay más pecado, y Cristo ha venido al mundo a borrar la ley. Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Nos dice que estábamos encerrados, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes en sus tiempos. Pero antes que veniera la fe, estábamos confinados, estábamos secuestrados, prisioneros bajo la ley, encerrados, que no podíamos salir de esa ley, para aquella fe que iba a ser revelada. La fe ha estado revelada por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, de manera que la ley ha sido nuestro
ayo. Nuestro ayo es decir, que la ley nos ha llevado con mucha fatiga, con muchos dolores, ayunando, arrodillándonos, pidiendo perdón a nuestro Padre Eterno, hincado de rodillas y haciendo sacrificios de animales, es lo que nos dice aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ella nos llevó para llevarnos a Cristo, a fin que fuéramos justificados por la ley. No por la fe, no por la ley, no estamos justificados por la ley, estamos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir justificado? Una persona que está justificada es que está libre, te meten preso y cuando has cumplido tu condena estás libre, has justificado. Y Dios nos justifica con la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero vino la fe y ya no estamos bajo la ley. Vino la fe y ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos, es decir, renacidos de nuevo. Pues aquello. Galatas 4, verso 4. Dice que cuando los tiempos fueron cumplidos, el Padre Eterno envió a su Hijo, cumplido, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, a fin que redimiera, que compara todo aquello de la ley. Y dice las Escrituras, un solo Dios, una sola fe y un solo bautizo, uno solo, no 36. Efesios 4, versículo 5, dice asinas, porque no hay más que un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, el que Cristo nos bautiza del Espíritu Santo. Pienso que es claro lo que estamos oyendo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. Cuando uno es niño, en que el padre tenga millones y millones, que tenga helicópteros, tenga coches de 2.000 millones, el niño no puede servirse de ese capital del padre. Por eso, bajo la ley, eran niños de Dios, esperando la resurrección de Cristo, a fin que fuéramos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo, uno tiene todas las bendiciones de Dios. Es lo que nos dice aquí. En todo el mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. Ya no somos siervos, ya no somos discípulos, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Los esclavos son todo aquello que hacen esfuerzos para ser agradable a nuestro Padre Eterno. Sino hijos. Y si hijos también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me... La enfermedad del cuerpo, es decir, que vino a anunciar el Evangelio, la ley y la gracia. Cuando cuando Pablo fue por la primera vez a las iglesias de los Galatas, nos dice, causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es decir, que la iglesia de Galatas no aceptan a Pablo, no lo aceptan, lo tiran, no creen en él. Como nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba la gracia, también tenía de marcharse porque querían lapidarlo. Y aquí a Pablo le pasa la misma cosa. ¿Por qué? Porque predica la gracia. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día nos pasa igual cuando uno predica la gracia. Las iglesias que hay aquí en la tierra lo tiran. Quieren que se marche a predicar a otra iglesia para poder predicar la gracia. No nos dejan predicar. Exactamente como a Cristo, exactamente como a Pablo y exactamente como a Pedro. Se vuelven enemigos de la sociedad, del mundo, de todo aquel que sigue la ley y que mezcla la ley con la gracia. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Dolores de parto representa la ley. Lo que el Padre Eterno le dijo a Eva en el jardín de Edén, infantarás en los dolores, que es la ley, de niño a hijo de Dios. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne,
mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno, los cuales es una alegoría. Una alegoría, lo digo porque muchas personas nos ven a saber lo que quiere decir. Alegoría quiere decir que son dos cosas diferentes. Una es la madre del pecado y la otra es la madre de la libertad. La madre de la libertad. Agar es la madre del pecado y Sarai es la madre de la libertad. Por eso somos libres en Jesucristo. Libres. Una es del monte Sinai, el cual da hijo para la esclavitud, para la ley, mismo hoy en día. Este es Agar. Proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Por eso os digo, el mundo entero somos hijos de Dios, pero no somos de la misma madre. Unos son hijos de la ley, de Agar, y otros somos hijos de la mujer libre, de Sarai. No somos de la misma madre, aunque seamos del mismo padre. Y vamos a ver. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dice, aclama porque tú no has tenido dolores de parto, no has conocido la ley. Eso son las 12 tribus que han andado en la gracia bajo la mano de nuestro Padre Eterno. En sus tiempos, hasta Moisés, hasta que Dios les dio la ley, pero ellos no han conocido. Ellos no han conocido la ley y nunca han estado perseguidos. Solo han hecho lo que ellos han quisto y Dios no ha tenido cuenta. Es la vida que quería el Padre Eterno para sus hijos. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, como el que ha nacido sobre la carne siempre ha perseguido al que ha nacido de la gracia. Entonces, nos está diciendo que todo aquel que sigue la ley va contra lo que lleva la palabra de Cristo. Va contra. Solo quiere matarlos. Los de la gracia nunca han perseguido a los de la ley, pero los de la ley siempre los han perseguido para matarlos. Mismo hoy día, que estamos en 2024, los de la ley siempre matan a muchos cristianos, a muchos judíos. Y todo eso desde la resurrección de Cristo. Es lo que nos está revelando aquí Galatas 4 y versículo 30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí nos está diciendo que todo aquel que hace esfuerzo que se esfuerza para Cristo, aunque sea por amor, porque sabemos, Saúl de Tarso, antes de ser Pablo, él también mataba por amor, perseguía a los cristianos, a los que llevaban la palabra de Cristo, y los mataba por amor. Y ese hombre ayunaba, y ese hombre se hincaba de rodillas, y cuando pecaba también le pedía
perdona a Dios haciendo sacrificios y holocaustos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. De la gracia estáis separados y de la gracia habéis caído. Habéis caído de la gracia. Es decir, que todo el que hace esfuerzos para ser agradable a nuestro Padre Eterno está fuera de Cristo. Esos esfuerzos Dios no los quiere. Por eso nos dice que yo he venido no a que me sirváis, pero a serviros a vosotros y dar mi vida, entregar mi vida como pago para muchos, para salvar a muchos, a todo aquel que quiera salir de la ley y venga donde Jesucristo. Sí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El que los llama es Cristo Un poco Jesús. de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí nos dice que él también, en esos tiempos, Pablo predicaba la circuncisión y estaba atormentado. Por eso lo perseguían y por eso lo encerraban y por eso le pegaban. Pienso que lo que hemos meditado juntos nos puede abrir y caer el bando de los ojos. Uy, me hace mal los ojos primeramente. Perdonad un minuto. Por eso os digo, y nos dice Isaías, dice, veis y taparle los ojos, ponen un bando en los ojos y tampones en las orejas, para que no oyan. Y es lo que nos pasa a millones de personas hoy en el mundo. No vemos las escrituras, no tenemos revelaciones. Y ya os digo que es la sola manera de tener revelaciones es de meditar las escrituras, de estar con regocijamiento cuando uno lee y cuando uno escucha con atención. Con eso os digo esta noche, perdonad, esta tarde, porque es tarde aún no es de noche, le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Padre Eterno que pueda con estos mensajes que vienen de Pablo directamente por su boca de los escritos que hizo, que el velo de los ojos no se caigan y que los tapones de los oídos se caigan a fin que podamos ver y oír y discernir el entendimiento de las escrituras. Es lo que os pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado esta tarde. Y yo esta tarde también os digo que Dios os guarde y os bendiga a vosotros y a nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.